por si acaso. Nada que se ve en mi pantalla. No se ve, Doc. Qué raro. Según mi programa ya tendrían que estar viendo. ¿Nadie puede ver mi pantalla? ¿O hay alguno que la esté viendo quizás? No, doctor, no se ve nada. Qué raro. A ver, otra vez. Dejo de compartir. Y ahora no me deja compartir nada en realidad. Qué raro. A ver. A ver, voy a salir y vuelvo a entrar. Tal vez así pueda solucionar esto. Deme un minuto. Porque no tengo plata que me venga. ¿Me dijo que ya?
Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, doctor. A ver, esta vez vamos a ver. Ahora sí pueden ver la pantalla. No, doctor. Ay, qué barbaridad. Ahora sí se ve, Ahora Doc. sí, doctor. Ah, ya, listo, más bien. Bueno, lo último que vimos fue, no, fue sensopercepción, si no estoy mal. Hola. Terminamos de ver desorientación. No hemos visto nada de sensopercepción aún. No, Doc. De acuerdo. Entonces, esto significa... Ah, ya. Bueno, entonces hoy vamos a ver o vamos a empezar la sensopercepción. La sensopercepción es la capacidad que tenemos muchos seres vivos para poder estar al tanto de lo que nos rodea y además de darnos cuenta o de percibir aquellos fenómenos internos que pues tienen importancia en la supervivencia. Por ejemplo, en estos momentos ustedes están escuchando mi voz, estarán viendo seguramente la pantalla, es decir, están escuchando sonidos, están viendo imágenes, pero a lo mejor alguno de ustedes, no sé, tenga hambre o tenga sed, tenga sueño. O sea, toda esta información que le llega al cerebro de luz, de sonido, de hambre, se la obtiene a través de la sensopercepción. Y esta es una función psíquica que nos permite poder relacionarnos con lo que nos rodea y nos permite además darnos cuenta de lo que está pasando dentro de nosotros. A la sensopercepción se la suele dividir en sensaciones y percepciones. Las sensaciones son fenómenos bastante eh, simples en el sentido de que básicamente es la llegada de alguna información de algún sentido al cerebro, ¿sí? Nada más. Por ejemplo, la llegada del estímulo lumínico al cerebro, de luz, o de sonido, o de presión, si hablamos de la piel, o de temperatura. ¿De acuerdo? En cambio, la percepción es un fenómeno mucho más complejo porque implica no solamente la llegada de esa información al sistema nervioso central, sino también su integración y su interpretación. Si, por ejemplo, a su cerebro les llega las sensaciones de, por ejemplo, una superficie lisa, pequeña, de más o menos el tamaño de un diámetro de unos 8 centímetros, de algo además esférico, y le llega a su cerebro también la sensación de que el objeto tiene color rojo y la sensación de que el olor de este objeto es dulzón, agradable, em, y eso, bueno, esa información llegando al cerebro, el cerebro pues la combina, todas esas sensaciones. Em, y no solamente eso, el cerebro rápidamente asocia todo esto y dice, esto es para comer". Y a lo mejor además al cerebro le haya llegado la sensación de hambre. Entonces, ¿qué es lo que estará teniendo en las manos la persona a quien le ha llegado toda esa sensación? ¿Y qué es lo que hará en respuesta a esas sensaciones?
Algo redondo, liso, rojo, que huele rico, ¿qué podrá ser? Y que el cerebro además lo asocia mucho con la sensación de hambre que tiene. ¿Qué podrá ser ese objeto? Tomate. Ya, aunque el tomate no tiene mucha fragancia o mucho olor, tal vez más bien podría ser una manzana, ¿no es cierto? Entonces, el, el hecho de que el cerebro se dé cuenta que es una manzana y que además se pueda comer y que exista el acto mismo de comerla, entonces todo eso tiene que ver con la realmente percepción. Entonces en la percepción se juntan sensaciones, se las procesa y se obtiene un resultado final. Por eso es un fenómeno, como les decía, más complejo. Si hablamos de trastornos de la sensación, estos pues básicamente son los que ustedes tienen ahí en la pantalla. Tenemos a la anestesia, la hipoestesia y la hiperestesia. Y esto está relacionado con los umbrales de la sensopercepción, o en este caso umbrales de la sensación. Por ejemplo, bueno, en esta imagen, o bien lo que dice acá de umbral motor. Simplemente quédense con el umbral sensitivo y el umbral doloroso. Si yo estuviera leyendo un libro debajo de una vid, ¿no? De la planta donde están las uvas, y de repente me cae una uva en la cabeza, por supuesto que la presión de la fruta al chocar contra mi cuero cabelludo será lo suficientemente grande como para que pase o llegue y sobrepase el umbral sensitivo. Por lo tanto, voy a sentir que algo cayó en mi cabeza. ¿De acuerdo? Pero si, por ejemplo, un pajarito ahí arriba tiene su nido y agita las alas y una pluma muy pequeñita va cayendo y se posa en mi cabeza, probablemente no sienta que tengo ahí esa pluma, porque el peso de la pluma no será lo suficientemente grande como para llegar al umbral sensitivo de la piel de mi cuero cabelludo. Quedará por acá quizás. ¿Hasta acá me estoy dejando entender? Sí, doctor. Ok. Entonces, mientras más bajo sea el umbral sensitivo, más o mucho más va a poder percibir la persona. Y mientras más alto, pues menos. Por otro lado, tenemos al umbral doloroso. Cuando un estímulo es demasiado intenso y puede de alguna manera pues lastimar, dañar al organismo, entonces ya no pasa solamente al umbral sensitivo, sino que puede llegar al dolor. Si yo agarro, por ejemplo, una papa tibia, pues notaré su tibieza. Pero si es una papa acabada de sacar de la olla, pues el calor me producirá dolor, porque esa sensación será tan intensa que habrá atravesado incluso o habrá sobrepasado el umbral doloroso. Del mismo modo, el umbral doloroso puede bajar o puede subir según las circunstancias y podrán haber estímulos que podrán percibirse como dolorosos si el umbral está muy bajito, o no se percibirán como dolorosos si el umbral está muy alto. Si yo tuviera el umbral de dolor táctil muy bajo, a lo mejor esa caída de la uva en mi cuero cabelludo me produciría dolor, porque este umbral está muy bajito. ¿Quedó claro esto o hay dudas?
El silencio otorga, dicen. Bueno, supongo que no hay dudas. Entonces, basándonos en esto es que vamos a poder comprender mejor estos trastornos de la sensación. Decimos que la persona tiene anestesia de cualquiera de los sentidos cuando el umbral de percepción, de sensación, tanto el sensitivo como el doloroso están altísimos y prácticamente, pues, por muy intenso que sea el estímulo, la persona no lo siente. Es lo que sucede cuando nos ponen silocaína o lidocaína antes de una sutura, por ejemplo. O lo que le pasa a los ebrios, a los muy ebrios, que por ejemplo se caen, se tropiezan o se pelean entre ellos o tienen un accidente y de repente llegan a urgencias, todo golpeados o heridos y es como si no, en ese momento no sintieran ningún dolor. Yo siempre recuerdo cuando estaba de interno, una vez llegó una señora, que estaba muy borrachita, quiso atravesar la avenida para comprarse cervezas y vino un auto y pues la lanzó como a 5 metros de donde estaba. Y cuando llegó tenía una fractura expuesta de tibia y peroné, una fractura del otro fémur, una fractura de clavícula, pero la señora estaba tan borracha que parecía que no sintiera absolutamente nada. Es más, nos decía que la dejáramos ir, que le estaban esperando sus comadres y no sé qué. Pero de dolor, nada. Entonces, en ese caso, podríamos decir que esta mujer tenía una anestesia secundaria, pues, a la intoxicación por alcohol. La anestesia también puede estar presente y es un fenómeno común del síndrome de delirium, que lo vamos a ver con más detalle en la siguiente clase. Un caso muy dramático que me tocó ver fue el de un hombre que tenía una fractura de húmero y en pleno cuadro de delirium, este hombre pues quería salirse de la habitación y gritaba y no sabía bien dónde estaba y las enfermeras tuvieron que sujetarlo, pero hacía mucho esfuerzo para liberarse y les prometo, o sea, cuando yo lo fui a evaluar, este hombre hacía, o sea, quería incorporarse pero bueno, como tenía la muñeca sujeta, pero tenía la fractura en el húmero, esos huesos rotos, bueno, ese hueso roto crujía, ¿no? Y se notaba como, uno podía escuchar cómo por dentro chocaban los huesos, pero el hombre ni caso, seguía tratando de forcejear y quería seguir levantándose de la cama. Sí, por supuesto, también podemos ver este tipo de fenómenos de una manera un poco menos común. Por ejemplo, en algunas personas con trastornos del espectro autista, hay de hecho algunas de ellas que tienen una completa insensibilidad, como si no tuvieran, como si no sintieran dolor o son demasiado resistentes a ciertos estímulos, a la luz, por ejemplo, o al frío. O sea, es como si no sintieran ninguna sensación desagradable con esos estímulos. Un grado menor de esta disminución de la sensibilidad es la hipoestesia. En este caso, el umbral de percepción doloroso o sensitivo está un poquito más bajo. Entonces acá los estímulos deben ser mucho más fuertes para poder ser percibidos. Entonces, aplican los mismos ejemplos que les di, una intoxicación por alcohol, un síndrome de delirium, algunas personas que tienen trastorno del espectro autista, pero también puede instaurarse la hipoestesia y en algunos casos también la anestesia, me estaba olvidando de eso, en personas que tienen este fenómeno, que era un trastorno de la conciencia, ¿recuerdan? ¿Dónde está? Era uno cualitativo. ¿Dónde está la conciencia? Conducta. Acá. Trastornos cualitativos de la conciencia, estos, la despersonalización y la desrealización. Les había dicho en la clase correspondiente que estos fenómenos se instauraban especialmente en personas que estaban en estado de shock. Alguien que había recibido una
noticia o había atestiguado algo gravísimo, algo terrible. Entonces, en ese momento, la persona despersonalizada o desrealizada además podría estar hipoestética o incluso anestesiada. La persona podría tocarse la piel, no sé, frotarse las manos, tocarse el rostro y no sentir nada o sentir muy poquito. O a lo mejor la persona podría sentir los sonidos, las imágenes de una manera muy velada, como muy lejana también. ¿Sí? Estos fenómenos, o sea, secundarios a este tipo de experiencias, entran dentro de lo que son los trastornos disociativos. Por ejemplo, no sé si se enteraron, pero se cayó una avioneta en Sacaba. Y no sé si alguno de ustedes vio la entrevista que le hicieron a una de las afectadas. Era una señora de lentes. No sé si alguno de ustedes ha visto esta entrevista. ¿Alguien vio? Creo que nadie. Bueno, esta mujer, bueno, va diciendo muchas cosas, ¿no? Y bueno, acusa a la Fuerza Aérea y dice que tienen que tener más cuidado y bla, bla. Pero en un momento, cuando el periodista le pregunta qué hizo ella cuando escuchó el ruido, ¿no? del avión chocando contra su casa, ella dice, es que yo no me entendía a mí misma, era como si todo fuera un sueño. Hasta ahora no creo que todo esto esté pasando, creo que dice en algún momento. Entonces, esta mujer justamente estaba en ese estado, seguramente desrealizada y despersonalizada. Y probablemente también te presentaba este fenómeno de hipoestesia. Y recuerdo tenía una paciente, tengo una paciente, viene cada cierto tiempo, maestra, y una vez le cambiaron a su directora de su establecimiento educativo. Y pues me describía esta directora como un ogro, ¿no? Bueno, trataba mal a todo mundo, ¿no? Incluida a ella. Y cada vez que esta directora le mandaba a llamar para reclamarle alguna cosa o para decirle los errores que había cometido según la directora, a esta mujer se le anestesiaba la nariz. Es decir, cuando sabía que tenía que ir a la oficina de la directora y algunas horas después de haber hablado con ella, no sentía la nariz, se le anestesiaba por completo, ¿no? Este es un trastorno disociativo de tipo sensorial. Em, por otro lado, tenemos a la hiperestesia. En la hiperestesia, el umbral sensitivo más bien está muy bajito, muy bajo. Tal es así que cualquier estímulo se lo puede percibir como desagradable o incluso como doloroso. ¿Quiénes tienen hiperestesia? Bueno, personas, por ejemplo, que están con algunos síndromes de abstinencia, por ejemplo, a opioides. Los opioides, ustedes saben, se utilizan en medicina como medicamentos analgésicos. Si alguien que está bajo efecto de opioides puede estar con hipoestesia, por ejemplo, pero cuando la persona ha estado consumiéndolos buen tiempo y bruscamente deja de consumirlos, el umbral de percepción que estaba muy alto por el opioide súbitamente baja y la persona queda hiperestética. También personas con cuadros ansiosos o cuadros depresivos pueden tener hiperestesia. Por ejemplo, es lo que pasa con personas que tienen trastorno de distrés corporal o trastorno hipocondríaco. Están tan preocupados y angustiados por el funcionamiento de su cuerpo, por la posibilidad de tener alguna enfermedad, que es muy común que pues procesos o sensaciones corporales que todo el mundo percibe, como puede ser la contracción de un músculo, como puede ser el peristaltismo, este, la sensación, no sé, de que el corazón está latiendo rápido cuando uno ha hecho un poco de ejercicio. Todas esas sensaciones las personas con estos trastornos las perciben de una manera muy desagradable, incluso dolorosa. Personas que tienen cuadros depresivos también. De hecho,
es relativamente común que personas con enfermedades físicas dolorosas, por ejemplo, personas con cáncer, personas con artritis reumatoidea, con artrosis, y cualquier otra de estas así penosas y largas, suelen requerir o necesitar mayores dosis de antiinflamatorios y analgésicos o más frecuentes cuando además se ha instaurado un trastorno depresivo o algún trastorno de ansiedad. ¿No? Esto lo vamos a ver con más detalle cuando veamos, bueno, trastornos de ansiedad y tal vez cuando veamos trastornos relacionados al consumo de sustancias psicoactivas. Pueden haber personas con trastorno del espectro autista que también que tengan hiperestesia, algunos estímulos muy particulares. Puede haber alguna persona, por ejemplo, con esta condición, que, por ejemplo, no tolere la sensación de la ropa en el cuerpo y prefiera andar desnudo o desnuda. O alguien que no tolere la sensación de viscosidad en las manos o algún sabor específico que la persona con este tipo de trastorno deteste. Y, por ejemplo, el sabor, no sé, a mandarina. Y si la persona percibe ese sabor, pues inmediatamente puede tener un ataque de pánico o puede tener una franca agitación psicomotriz. ¿Quedó claro esto de trastornos de la sensación? ¿O hay alguna duda o pregunta? No, doctor. Ya. Entonces les decía, esta parte de las sensaciones es relativamente sencillo, no hay tanta complicación. En cambio, los trastornos de la percepción sí son un poco más complejos, porque pues el cerebro, como les había dicho, integra las sensaciones, las compara con la memoria. Por ejemplo, uno puede agarrar una manzana y de repente decir, ah, las mejores manzanas que yo comí eran las que me invitaron una vez en Vinto, por ejemplo. Bueno, porque Vinto es famoso por sus manzanas. O de repente la persona puede decir, ah, ahora que tengo tantas manzanas, puedo hacer un pie de manzana. Se dan cuenta, el cerebro está asociando, está planificando, o sea, todo eso tiene que ver con la percepción. Entonces, en este sentido, empezaría dándoles tres casos de trastornos que no reflejan o no deberían asociarse con psicopatología. Es decir, son fenómenos anormales en el sentido de que no son comunes, pero que no representan que la persona tenga un trastorno mental per se. En primer lugar, tenemos al fenómeno de Charles Bonnet, que ocurre en personas que ya tienen la agudeza visual, especialmente la visual, muy disminuida. Personas con cataratas, personas con degeneración macular, o cualquier otra condición que no permita que la persona vea bien. Y de repente esta persona que pues no puede ver, porque sabemos que tiene un problema serio en la visión, de repente afirma que ve cosas, ve objetos, ve personas, ve animales. Entonces, aparentemente hay una explicación neurológica en relación a esto. Es como si el cerebro la parte del cerebro que se ocupa de la visión empezara a hiperfuncionar ante la falta del estímulo luminoso que no le llega por estos problemas de visión. Y pues solito ahí el cerebro empezará a formar este tipo de figuras. Además, y esto es muy importante para diferenciar de los otros trastornos que vamos a mencionar, es que existe juicio de falsedad. Es decir, la persona se da cuenta de que eso que entre comillas está viendo no puede existir o es falso. Otros dos tipos de trastornos que no representan psicopatología son las alucinaciones que se llaman hipnagógicas e hipnopómpicas. Estas ocurren poco antes de quedar dormidos
y inmediatamente antes de despertar del todo. Esto puede ocurrir en cualquier persona. Pero previamente déjenme explicarles lo que es la alucinación, para que de ahí partamos al resto de la explicación. Una alucinación es la percepción de algo y en cualquier modalidad sensorial, pero sin un estímulo presente. Por ejemplo, es como si yo viera una manzana, pero tal manzana en realidad no está ahí, no existe, pero yo la estoy viendo, o yo la puedo oler, o puedo escuchar, no sé, la voz de mi abuela que murió hace 30 años atrás, ¿sí? Pero en la alucinación, la persona no tiene juicio de falsedad. Eso es muy importante. Tal es así que la persona incluso puede interactuar con sus alucinaciones. Entonces, en las alucinaciones hipnagógicas o hipnopómpicas, bueno, se entiende que la persona ya está en una fase quizás 2 de sueño. Entonces, incluso la capacidad motriz de la persona está muy inhibida, ¿no? El nivel de conciencia también está ya disminuido. Entonces, la interacción que se tiene con estas alucinaciones es mínima, salvo que sean alucinaciones un poco terroríficas. En ese caso, la persona puede incluso despertarse, ¿de acuerdo? Repito, solamente se consideran hipnagógicas o hipnopómpicas cuando ocurren poquito antes de quedarse dormidos y poco antes de despertar del todo. Cualquier otra alucinación que ocurre fuera de estos periodos se considera nomás una alucinación y en general cualquier alucinación representa psicopatología pesada, es decir, ti- tiene una connotación de que algo hay grave que tiene la persona, ya sea psiquiátrico o ya sea físico. Em, digamos que la enfermedad paradigmática de la psiquiatría en general y en la que existen alucinaciones es la esquizofrenia, ¿no? Pero, por ejemplo, pueden haber alucinaciones también en el síndrome de delirium, pueden haber alucinaciones también, por ejemplo, en cuadros depresivos graves o personas que están bajo efecto de sustancias psicoactivas, especialmente las estimulantes. Es muy común, por ejemplo, que las personas que están intoxicadas con cocaína puedan llegar a escuchar voces o puedan tener alucinaciones táctiles. Hay un fenómeno que se llama formicación, no fornicación con M, formicación, en donde la persona siente que le caminan bichos sobre la piel, ¿no? Y que están bajo efecto de la cocaína. Y por supuesto existen las alucinaciones de origen físico. Una persona, por ejemplo, recuerdo siempre, un paciente llegó al hospital psiquiátrico una vez, tuvo un episodio de agitación psicomotriz muy intenso, eh, vino sostenida por varios de sus familiares, y este hombre aseguraba que escuchaba la voz de los amantes de su esposa, que se le hacían la burla, ¿no? De decir, estamos con ella mientras tú te vas al trabajo, hemos hecho esto y esto otro. O sea, tenía además unas alucinaciones muy desagradables, eran muy explícitas las cosas que estas voces le decían con respecto a lo que hacían con su esposa. Em, y claro, en ese estado, en un centro de salud dijeron, esto no nos corresponde, que vayan con los psiquiatras. Pero habían muchas señales físicas de que este cuadro no era psiquiátrico. Para empezar, este hombre estaba atáxico, su marcha era atáxica y había perdido control de esfínteres. Eso no ocurre en psiquiatría, o sea, en los trastornos psiquiátricos en general. Entonces se le pidió una tomografía de urgencia y tenía una hidrocefalia, pero terrible. Entonces, la causa del cuadro de alucinatorio que tenía este hombre era por su hidrocefalia.
una hidrocefalia de instauración aguda. ¿Quedó claro el concepto de alucinación? Sí, ¿verdad? Sí, ya. Entonces vámonos Doctor, ahora, dígame. una consulta. En la hipoestesia, entonces, ¿el umbral de percepción es alto o bajo? Alto. Y en la anestesia es altísimo. Ah, ya. Gracias, doctor. ¿De acuerdo? Bueno, ahora tenemos a la alucinosis. En la alucinosis, el fenómeno perceptual es el mismo que en la alucinación. Una persona con alucinosis escucha, siente, huele, saborea algo sin un estímulo real. Pero la diferencia con la alucinación es que la persona se da cuenta que eso que está viendo es falso. Una persona, por ejemplo, con un síndrome de abstinencia del alcohol, podría ir corriendo a urgencias a decirle al doctor que haga algo por él o por ella porque se está volviendo loco, porque pues está escuchando la voz de su abuelito, que ya se murió hace mucho tiempo atrás. O sea, la persona se da cuenta de lo ilógico de este fenómeno. ¿No? O alguien podría decir, no sé qué, como por ejemplo una paciente, y creo que la viñeta de este caso la puse en el documento que ustedes tienen como ejemplo. Esta era una señora que venía en su silla de ruedas y tenía una cardiopatía, si no estoy mal, y de repente empezaba a ver que se le subían hormigas por el cuerpo y las veía y las sentía además, ¿no? Pero cuando la nieta o la hija le dice que en realidad no había nada y ella al querer apartarlas de las manos, de las piernas, pues no lograba tal efecto, las hormigas seguían ahí. Entonces dijo, esto no, esto no es real, llévenme con el doctor porque algo me está pasando. Entonces eso es alucinosis. La alucinosis también es algo que tiene una connotación de gravedad, ¿no? No debería la persona tener alucinosis, pues, o sea, y además la alucinosis está generalmente relacionada a trastornos de tipo físico. Pues la persona puede tener un tumor cerebral, puede tener epilepsia, como el caso que les conté de este hombre con síndrome de abstinencia, puede estar presente en síndromes de abstinencia, ¿de acuerdo? Luego tenemos a la ilusión. En la ilusión, la persona percibe un estímulo que sí existe, ¿de acuerdo? Pero esa percepción es errónea. Por ejemplo, una persona podría estar, un hombre, por ejemplo, podría estar en la calle buscando desesperado a su hijita, que se perdió en la multitud, digamos que estaban por entrar a un partido de fútbol, y de repente ve a una niña del mismo tamaño que su hija, con una ropa parecida, e inmediatamente la agarra y la abraza. Y en ese momento la mamá de la niña pues lo empieza a dar de bastonazos, ¿no? Porque piensa que se la quiere robar. El hombre este mira bien a la niña y no, pues no es su hija. Entonces se disculpa con la madre y sigue buscando. Entonces, ¿qué pasó? Que estando tan preocupado, tan asustado por lo que le podía pasar a su hijita, que ha interpretado mal el estímulo visual que se le presentó. Es decir, en las ilusiones puede darse el fenómeno de que una emoción muy intensa distorsione o modifique una percepción. ¿De acuerdo? Por ejemplo, es lo que sucede a veces, por ejemplo, uno está muy nervioso por un examen, digamos, ¿no? Ha dado el examen y tiene dudas de ver cómo le fue y no sé qué.
Y de repente salen las notas, claro, las letras son pequeñitas, y uno dice, "Ah, me he sacado 96", pero luego uno se fija mejor y no, es 36, ¿no? Entonces, esa fue una ilusión visual también. O de repente que alguna vez la persona puede escuchar que le llaman por su nombre, pero luego escucha mejor y además le llama a alguien que conoce, ¿no es cierto? Una voz conocida, pero luego escucha mejor y era otro nombre o no era la voz de la persona que pensaba. Ahí serían ilusiones más bien de tipo auditivo. Entonces comprenderán ustedes que las ilusiones pues pueden darse en personas con trastornos de ansiedad, por ejemplo, o trastornos depresivos. Esto porque en ambos trastornos hay emociones desagradables que pueden ser muy intensas. También puede darse este fenómeno, por ejemplo, en personas em, con otros trastornos de la percepción. Es decir, alguien que está, por ejemplo, alucinando o alguien que tiene alucinosis también puede tener tendencia a las ilusiones. Una persona, por ejemplo, con delirium, alguien que tiene una disminución del nivel de conciencia, que está hipoproséptico, eh, puede llegar a confundir a las personas, puede llegar a eh, interpretar la presencia de algún objeto con una persona, por ejemplo, ¿no? Pero es porque su estado mental está muy alterado. De hecho, la ilusión puede explicar en parte lo que vamos a ver más adelante, que son los falsos reconocimientos, que es un trastorno más bien de la memoria. Puede haber un componente ilusorio en en este trastorno. Y finalmente, porque estos cuatro tienen mucha relación entre sí, tenemos a la pseudoalucinación. En este caso, en la pseudoalucinación, em, el origen de lo que la persona está percibiendo se identifica o se ubica en la mente de la persona. Todos estos fenómenos, alucinaciones, alucinosis e ilusiones, son externos a la mente. Es decir, una persona con alucinaciones visuales puede señalar con el dedo y decir, "Ah, de allá me está hablando una voz. En el techo está, no sé, mi vecino y me insulta desde ahí arriba". O la persona puede decir, en esa esquina hay un gnomo que me hace gestos en la noche. ¿Sí? Es externo. Pero en la pseudoalucinación, y esto generalmente se aplica más que todo a imágenes y a sonidos, la persona percibe esto dentro de su cabeza, por decirlo así, ¿no? Pero es en realidad dentro de su mente. Las pseudoalucinaciones no son tan patológicas. De hecho, es relativamente común que puedan existir pseudoalucinaciones cuando la persona, por ejemplo, tiene alguna preocupación muy grande o, por ejemplo, está recordando alguna conversación muy importante que tuvo ese día, por ejemplo, y de repente en su mente puede escuchar claramente las voces, los comentarios, las inflexiones de la voz, pero así muy vívidamente. Vean cómo memoria y percepción pueden nuevamente imbricarse tanto, ¿no? A veces en la noche, cuando uno está acostado y ya está por dormir, pueden aparecer imágenes mentales, ¿no? Escenas, por ejemplo, de lo que uno ha vivido en el día o en el pasado, o voces, ¿no? Pero claramente están dentro de nuestra cabeza, dentro de nuestra mente. En algunos casos sí se sabe que hay personas con esquizofrenia que pueden tener este mismo fenómeno, pueden presentar este fenómeno. ¿Quedó claro, quedó clara la diferencia entre estas cuatro o hay alguna duda?
Creo que no. Bueno, a continuación vamos a escuchar entonces el relato de esta mujer que justamente va relatando las experiencias alucinatorias que tuvo en una descompensación, al parecer maníaca, porque esta mujer tiene trastorno bipolar y bueno, ya está bien, pero le está contando al entrevistador qué es lo que sentía la última vez que se puso mal, que se descompensó. Ahí va. Empecé hablando con el microondas. Ah, no, es un episodio depresivo lo que tiene ella, perdón. Depresivo fue el episodio. Y estaba hablando, tenía en la cocina el microondas de frente y yo hablaba con el microondas todo el tiempo, ¿no? Dense cuenta lo que dice esta mujer. Empecé hablando con el microondas. Yo hablaba con el microondas todo el tiempo. Esto, por supuesto, es una alucinación. No podría ser una alucinosis porque en la alucinosis la persona tiene juicio de falsedad. Los microondas, a menos, no sé, que sea uno de estos prototipos que hablen, pues en general no hablan, no tendrían por qué hablar. Pero esta mujer escuchaba que el microondas le hablaba y pues interactuaba con esa voz. Esto además es característico de las alucinaciones. La persona interactúa con sus alucinaciones. Sigamos. Mucho tiempo. Y después cosas así que me pasaban era que tenía dolores internos, que pensaba que el cerebro lo tenía en la garganta, que no tenía órganos. Noten también lo que dice. Pensaba o sentía que el cerebro lo tenía en la garganta. Cuando una persona siente cambios en su corporalidad, por ejemplo, como sentir el cerebro en la garganta o sentir, por ejemplo, que hay un gato dentro del estómago o que un árbol está creciendo dentro de la cabeza y realmente la persona siente, no sé, las patitas del gato o sus arañazos o siente cómo el árbol va perforando sus entrañas por el crecimiento de las raíces o las ramas. A ese tipo de alucinaciones se les llama alucinaciones de tipo somático. ¿Sí? Lo que ella tenía entonces eran alucinaciones somáticas y pueden tener cualquier modalidad. Vean que ella dice tenía dolores, por ejemplo, o picores. Sigamos. Tenía quemazón en la piel. Entonces yo creía que había brujería por los dolores internos que tenía y que yo no veía a nadie, ¿no? Y noten además, esto lo vamos a ver, yo creo, ojalá esta clase, ella además le da una interpretación delirante a esas sensaciones. Ella dice, yo creía que todo esto estaba causado por brujería. Esto de pensar que había brujería es parte de un trastorno del pensamiento que se llaman ideas de tipo delirante. Una vez más, noten cómo se combinan tanto la sensopercepción como el pensamiento. ¿Y ahora dónde estoy? Acá. Sigamos. Ay, no. Perdón, no es este. ¿Dónde está? Ah, aquí. No, tampoco es este. ¿Dónde estoy? Un ratito, por favor. Aquí. Ya, ahora sí. Tenía dolores internos y la quemazón que me daba en la cara. Entonces un día iba yo para la mutua
y me paré antes a tomar un café en un pub en el Dublín y estaba sentada tomando un café y de repente me pasó como si me estallara un huevo y me empezó a caer todo por la cara, por detrás y a picarme la cabeza, no el cuero cabelludo, lo que es la cabeza por dentro. ¿no? Entonces, ella sentía la clara y la yema chorreando por la cara y por la nuca, pero el tal huevo no existía, ¿no? Y ese picazón, ese picor, pero por dentro de la cabeza, eso era una alucinación somática. El sentir el huevo chorreando por la cara era una alucinación más bien de tipo táctil. Bien, sigamos entonces con los trastornos de la sensopercepción. Luego tenemos a la impresión de presencia. Este es un trastorno en el cual la persona no percibe en realidad con los sentidos a otra persona. Es más bien una sensación muy interna que no tiene que ver con ningún sentido en particular y la persona está convencida además de que la persona podría estar muy cerca. Por ejemplo, es lo que sucede con los viudos o las viudas, ¿no? De estos abuelitos pues, que han perdido a su pareja después de 50, 60 años de convivencia, pueden decir, ¿no? Me acuesto en la cama y me doy la vuelta y siento que mi pareja, mi esposo, mi esposa está a mi lado. Es como si yo estuviera convencido de que si me doy la vuelta, lo voy a tener ahí. Y claro, se dan la vuelta y bueno, no está ahí la persona, ¿no? O, por ejemplo, una persona que tiene un trastorno de estrés postraumático luego de un atraco y de repente caminar por una calle y estar convencida de que le están siguiendo y sentir realmente que hay personas que están detrás, que en cualquier momento le van a atracar nuevamente. Eso es la impresión de presencia. Luego tenemos a las pareidolias. En este caso, el fenómeno que se experimenta es más bien el de estar expuesto a un fenómeno visual, esto es básicamente visual, muy monótono, que no cambia. Entonces el cerebro, un poco, digamos, a modo de desaburrirse, da una interpretación variopinta a lo que está viendo. Por ejemplo, es lo que sucede cuando uno está viendo al microscopio, cuando ustedes han llevado, por ejemplo, histología o histopatología. Uno ve, ¿no es cierto?, los preparados y de repente resulta que los núcleos de algunas células parecen caritas sonrientes, por ejemplo. O cuando uno está viendo las nubes que lentamente van pasando por ahí, igual uno podría ver en las nubes ciertas formas y figuras. ¿Sí? Entonces las pareidolias no son necesariamente patológicas, no las puede tener en cualquier momento, pero suelen ser muy frecuentes en personas que están bajo efectos de algunas sustancias psicoactivas de tipo alucinógeno. Por ejemplo, LSD, por ejemplo, mescalina, todas estas sustancias pueden propender a que la persona tenga pareidolias. También tenemos a las sinestesias con S, no es con C, con S, que son una confusión de los sentidos. La persona puede oler, por ejemplo, una nota musical o puede escuchar un color. Sí, parece muy extraño, pero puede darse esto justamente cuando la persona ha consumido alguna sustancia psicoactiva de tipo alucinógeno. Por ejemplo, es muy común este fenómeno con el LSD, con la dietilamida del ácido lisérgico. Aunque se sabe que un porcentaje de la población relativamente alto, se dice que hasta creo un 10% o 5%, tienen estos fenómenos de manera rutinaria. Pero pues como son tan comunes y tan frecuentes para estas personas, tampoco lo interpretan como algo muy anormal.
Y bueno, acá también tenemos a los falsos reconocimientos, que ya les había dicho, ¿no? Es cuando la persona está interactuando con otra persona, pero asume que es otro u otra. Esto puede verse, por ejemplo, en la esquizofrenia, puede verse en el delirium, en personas que están bajo efecto de sustancias psicoactivas. Ahí pueden verse los falsos también en personas con demencia se pueden ver falsos reconocimientos. Claro, la persona puede ya no acordarse cómo era el rostro, por ejemplo, de su papá. Entonces ve a una persona, un hombre mayor, mm, que quizás tenga un poco la altura que tenía su papá, que es lo único que recuerda de él. Entonces dice, ah, este es mi papá, ¿no? Entonces, esos son los falsos reconocimientos. ¿Alguna duda o pregunta de los trastornos del ascenso-percepción? Doctor, Dígame. eh, quisiera consultarle algo, aunque no es tanto referido a un síntoma, sino de eso de los alucinógenos, el consumo de ellos, aparte del el LSD, creo que hay otros que son de tipo natural, ¿no? Como lo que es el San Pedro en Bolivia, creo que leí algo. Ujú, sí. Me gustaría, de repente, usted sabe cómo es el consumo de ese, es frecuente y no sé si habrá casos de repente que han llegado al hospital por un mal viaje o algo así por consumir ese tipo de sustancias. ¿Es frecuente aquí en Bolivia? No lo es tanto, ¿sí? De hecho, no se conoce mucho en realidad el San Pedro, así en general. Em, la información que se tiene de estas sustancias va más que todo relacionada al LSD, que es pues una sustancia am, sintetizada, ¿no? No es natural. Em, y en relación al San Pedro, que en realidad la sustancia que produce los fenómenos sensoperceptuales es la mescalina, no he visto ni he sabido de personas que hayan llegado a urgencias por lo que usted dice, un mal viaje. Ni siquiera con el LSD, por lo menos yo no he llegado a saber, pero está descrito que es posible que puedan existir estos fenómenos, incluso que la persona pueda psicotizarse, ¿no? Que es más allá de solamente un mal viaje. En un mal viaje la persona pues tiene intenso temor, las imágenes, las alucinaciones o la alucinosis que pueda tener, pues tienen un contenido muy desagradable, muy terrorífico. Pero este, no necesariamente esto se acompaña de ideas delirantes, pero en algunos casos puede la persona, aparte de tener sus alucinosis o alucinaciones, tener también ideas delirantes, ¿no? Y eso ya es una psicosis. Pero como le digo, yo nunca he visto un caso de estos, por lo menos en la corta experiencia que yo tengo. Y charlando así con colegas psiquiatras, no, tampoco nunca me comentaron de algún caso así específico con San Pedro o con alguna otra de esto, con ayahuasca también, que es una sustancia similar. No hemos sabido, pero de que está descrito y es posible, sí, eso sí, sin duda. Gracias, doctor. Ok. ¿Alguna otra duda con respecto a senso-percepción? Ya, entonces nos vamos con memorias. Em, las memorias, o mejor dicho, bueno, la memoria como concepto es la capacidad que tenemos los seres humanos, o los seres vivos, podríamos decir incluso, de evocar recuerdos, ¿sí? Es decir, de primero almacenarlos, tener un elemento mnésico y guardarlo, y en el momento que sea necesario, volverlo a tomar, recuperarlo. ¿De acuerdo? Ese sería el concepto de memoria. Y la memoria puede ser de corto o de largo plazo.
Incluso se habla de una memoria de mediano plazo, ¿no? Que sería un intermedio entre la de corto y la de largo plazo. Pero la memoria de corto plazo es aquella memoria que dura algunos segundos, máximo algunos minutos. Por ejemplo, si alguno de ustedes, su compañero de clase les dice, oye, la práctica de, no sé, de gineco va a ser en el centro de salud Sebastián Pagador, que queda en el barrio de Sebastián Pagador, y te tienes que subir en el micro W y bajarte en la iglesia de Nuestra Señora de la Sagrada Concepción. Y si ustedes quieren dar ese mismo mensaje a otro compañero, minutos después, pues están usando esta memoria, la de corto plazo o anterógrada, también llamada. Pero el hecho de que ustedes recuerden, por ejemplo, la primera vez que viajaron, no sé, a La Paz o a Santa Cruz, y que fue cuando ustedes eran niños, que se entiende fue hace muchos años, entonces esa ya es una memoria de tipo retrógrada. Para un poco complejizar más las cosas, la memoria de largo plazo retrógrada se divide a su vez en memoria implícita y en memoria explícita. Lo implícito hace referencia a todo este recuerdo de hábitos, costumbres o habilidades de tipo físico-motor. El que ustedes jueguen básquet, el que ustedes sepan manejar bicicleta, que sepan conducir un automóvil o un aparato, una máquina, el que ustedes sepan jugar play, ¿sí? Eso es implícito. Cuando uno empieza a aprender una de estas cosas, al principio cuesta mucho, porque tenemos que hacer uso de la memoria consciente. Por ejemplo, si uno está aprendiendo a manejar, tiene que saber cuál es la secuencia, por ejemplo, para cambiar la caja, ¿sí? O tiene que acordarse de poner el guiñador cuando va a girar. Pero con el paso del tiempo y cuando se instaura realmente la memoria implícita, todo eso es automático. Si uno quiere encestar, por ejemplo, la pelota, uno que sabe jugar básquet, ya no tiene que conscientemente decir, voy a poner mi pie acá, voy a ejercer tal fuerza a la pelota y voy a calcular la dirección a la que debe ir para que llegue al aro. No, en pleno partido de básquet uno hace todo eso y ya, y encesta, porque eso ya es memoria implícita. Esta memoria está muy implicada, tiene mucho que ver con justamente aquellas áreas del cerebro relacionadas al movimiento automático, por ejemplo, los núcleos de la base, y por supuesto con el cerebelo. En cambio, la memoria explícita es aquella memoria muy consciente. El centro de la memoria explícita no se conoce con exactitud dónde se almacenan los recuerdos como tales, pero sí se sabe que el lugar donde la memoria de corto plazo se transforma en memoria de largo plazo son algunas áreas del lóbulo temporal. Por eso es que en el documento que ustedes tienen se menciona, por ejemplo, al paciente HM, que era un hombre que tenía epilepsia del lóbulo temporal, y para evitar pues, que le vengan crisis y más crisis, lo que hicieron fue hacer una cirugía experimental de quitar las áreas de donde se suponía que estaban los focos epileptógenos. Mala suerte para este hombre, aunque buena suerte para la ciencia en general, que retiraron justamente aquellas partes del lóbulo temporal que convertían la memoria de corto plazo en largo plazo. Y lamentablemente este hombre para siempre se quedó con una memoria de solamente unos pocos minutos. Se quedó congelado en el tiempo. Algo cinematográfico, o sea, una película que toca este punto o este tópico. No sé si han visto esta película 50 primeras citas con Drew Barrymore y con Adam Sandler. Si no la han visto, pues les recomiendo un poco para que vean
un poco cómo podría ser la vida de una persona que tiene este trastorno, ¿no? Entonces, en la memoria explícita, además, em, se divide en dos partes. La memoria episódica, que es la memoria biográfica, saber, por ejemplo, recordar nuestro primer viaje a La Paz, recordar nuestros primeros semestres en la universidad, nuestro primer trabajo, tanto recuerdos gratos como ingratos, pero que tengan que ver con nosotros, eso es episódico. Y la memoria semántica, pues es más bien aquella memoria que tiene que ver con lo académico, con los conocimientos de cultura general. Saber, por ejemplo, el número de huesos que tiene el ser humano, o saber qué es el viento, o cuáles son las estaciones. Eso es más bien memoria de tipo em, semántico. ¿Hasta acá tienen alguna pregunta o alguna duda? No, doctor. No. Muy bien, el link para la lista está habilitado, entonces por favor respondan a la pregunta que está ahí. Va a estar habilitado este link durante 3 minutos, como siempre. Entonces empiecen, por favor. Ya van 2 respuestas. 3. Un minuto más. Listo. Muy bien. Entonces, continuamos con la clase. Pero previamente déjenme ver cómo han respondido. Resulta que solamente 18 de ustedes le dieron con la respuesta correcta. ¿Qué ha pasado? A ver, vamos a responder entre todos. A ver, denme un momento. ¿Cuál era la pregunta? Ya. Dice, ¿cuál de las siguientes es congruente con una memoria episódica? ¿Ya?
El primer caso era de Ruth, una mujer nadadora que por una fractura en la columna pues tuvo que reposar y hacer, me imagino, fisioterapia y todo, ¿no? Y después de 6 meses por fin logra entrar en una piscina y nada con la misma técnica y habilidad que siempre. ¿Qué tipo de memoria es esa? Memoria implícita. Implícita, porque acá lo que está recordando la Ruth es el movimiento de las manos, cómo hacer el recobro, cómo hacer el empuje, cómo patear. Eso es implícito. El segundo caso era de Alberto, que pues está muy frustrado porque no recordó la fórmula para calcular un cono en su examen de geometría. ¿Qué tipo de memoria es esa? Semántica. Semántica, porque es de conocimiento general. Luego tenemos a Adelaida, que pues está muy entusiasmada por el cumpleaños de su hijo y recuerda muy bien el rostro de su hijo nada más nacer. ¿Esa qué tipo de memoria es? Episódica. Esa sí es episódica, porque es algo de su biografía, es su hijo al que está recordando. Y finalmente, recordar el código que envía el banco al celular para hacer una transacción bancaria por alguna app. ¿Qué memoria es? Explícita. No, anterógrada, porque se supone que te mandan el código y en ese momento tú tienes que colocarlo en la aplicación, o sea, tardas unos segundos en retener ese número para poder ponerlo en el espacio que te solicitan. Esa es memoria de corto plazo o anterógrada. ¿Quedó claro esto? Sí, doctor, gracias. Recuerden que así son las preguntas del examen, por si acaso. ¿Ya? Bueno, sigamos. Los trastornos de la memoria. Ah, perdón, otra cosa. Entonces, si queremos evaluar bien cómo anda la memoria o las memorias de una persona, pues seguramente en nuestra entrevista tendríamos que tratar de evaluar todo esto. Su memoria anterógrada, la memoria implícita, la memoria semántica y la memoria episódica. Y no es tan difícil como podrían pensar ustedes, quizás, o no es tampoco tan complicado, porque dense cuenta, si mi paciente es capaz de darme, por ejemplo, sus antecedentes patológicos, cuántas operaciones ha tenido, cuántas cesáreas, si tuvo o no algún accidente, etcétera, etcétera, eso es memoria episódica. ¿Se dan cuenta? Si la persona, por ejemplo, recuerda cuál es mi nombre y mi apellido, o sea, que yo me puedo presentar, ¿cómo está, señor González? Soy el doctor Víctor Manzano, soy médico psiquiatra, bueno, ustedes darán su nombre y su especialidad. Y si después de unos 2, 3 minutos yo le digo, señor González, ¿recuerda usted cómo me llamaba? Entonces ahí estaré yo evaluando la memoria anterógrada o de corto plazo. ¿Sí? Ahora, la memoria semántica, por ejemplo, bueno, acá sí podría yo, por ejemplo, preguntarle a mi paciente, por ejemplo, ¿qué conoce con respecto a la diabetes o a la presión alta? O sea, enfermedades que a lo mejor la persona padezca. ¿O para qué sirven los antibióticos? ¿No? Bueno, quizás eso es un poco más técnico, pero más o menos se ubican ustedes a lo que quiero llegar, ¿no? Es decir, hacer preguntas que la persona pueda responder con respecto a conocimientos generales o incluso a modo de hacerle charla. Uno puede eh, preguntarle su opinión, por ejemplo, con respecto a algún evento que está ocurriendo en el momento, algo de conocimiento general, por ejemplo, no sé, ¿qué opina de nuestro presidente, por ejemplo? ¿O qué opina usted por ejemplo, las opiniones no, las opiniones no, lo que manifestó el alcalde en relación al problema que tuvo de sus acusaciones?
Es decir, todo eso es parte de la memoria semántica también, ¿no? O sea, los conocimientos generales. Lo implícito sí es un poco más difícil, pero podríamos, por ejemplo, preguntar a la familia cómo se está desenvolviendo la persona. Si, por ejemplo, es una mujer, la paciente, podríamos preguntar a las hijas o al esposo, por ejemplo, cómo se está desenvolviendo esta persona, por ejemplo, en los quehaceres de la casa, si es que hace esto la mujer, ¿no es cierto? A lo mejor la familia diga, no, le cuento que ya se ha descuidado mucho, notamos que, por ejemplo, ha perdido habilidad, por ejemplo, para hacer pan. Antes le salían, por ejemplo, no sé, las empanadas muy bien formaditas y ahora todas le salen como disparejas o deformes. Entonces, ahí ya nos están diciendo de que esa memoria implícita podría estar teniendo fallas. ¿Sí? O alguien que nos diga, antes jugaba excelentemente a la loba y ahora ya no puede hacer nada de esto. Entonces, todo esto tiene que ver con la memoria implícita. Entonces, en cuanto a los trastornos, ¿cuáles podemos ver? En primer lugar, tenemos a las amnesias. Una amnesia básicamente es un periodo en el cual la persona no recuerda, no puede recuperar un recuerdo. Y las amnesias pueden ser globales, cuando la persona realmente lo olvida todo. Les estoy hablando de memoria implícita, de memoria explícita. Esto es grave, o sea, es un trastorno en el cual forzosamente, pues, sospechamos que puede haber algún daño cerebral importante. Una persona con un TEC grave, una persona que tiene un ACV extenso, este, pueden tener amnesias así tan amplias, ¿no? Aunque también pueden verse amnesias así en algunos trastornos disociativos. De hecho, existen lo que se llaman las amnesias disociativas. Em, y pueden abarcar así tanto tiempo, digamos, ¿no? de olvido. Pero también existen las amnesias lacunares. Estas son un poco más frecuentes, son más comunes de encontrarlas. Las amnesias lacunares pueden ocurrir, por ejemplo, después de TECs, pueden ocurrir porque la persona em, se ha intoxicado con alguna sustancia psicoactiva, por ejemplo, ciertas sustancias anticolinérgicas, del tipo, por ejemplo, de esta, ay, se me dio el nombre ahorita. Ay, em, estos medicamentos que se utilizan, por ejemplo, para los cólicos, que son anticolinérgicos y por ese mismo motivo paralizan o disminuyen el peristaltismo, pueden, en dosis excesivas, producir amnesias lacunares. Hay plantas que tienen este tipo de sustancias, que no me estoy acordando ahorita el nombre. Por ejemplo, esta planta con una flor enorme y blanca que es Ay, hablo de memoria y se me va la memoria. Es una planta muy fragante, grande. Perdón, la flor es muy fragante y blanca y grande. Eh, es no es el gladiolo. Ay. ¿Se llama floripondio, doctor? Ese, gracias. El floripondio, por ejemplo. O sea, la planta en sí tiene de esta sustancia y hay personas que pues por accidente o por curiosos se llegan a intoxicar con un mate, por ejemplo, de esta planta y pueden llegar a tener amnesias lacunares. Em, en los trastornos disociativos, en las amnesias disociativas, puede ocurrir también este fenómeno. Una vez un colega nos contó el caso de un hombre que había sido pillado robando una latita de alguna conserva en un supermercado. Además, este hombre era cleptómano, ¿no? Entonces, bueno, los cleptómanos pues roban así, chucherías, cositas
sin ningún valor grande, pero tienen el impulso de robar. Entonces, lamentablemente, pues lo pillaron, lo llevaron con el administrador y muy molesto el administrador, al ver que tampoco era una cosa muy costosa, le dijo que nunca más volviera al supermercado. Pero fue tal la vergüenza que sintió este hombre que al llegar a la casa y cuando la mujer le preguntó por qué había tardado tanto, este hombre había olvidado por completo el episodio. Fue la mujer la que fue al supermercado y preguntó qué es lo que había sucedido y el administrador que le contó lo que sucedió, porque después este hombre no recordaba nada de eso. Entonces, esa es una amnesia disociativa de tipo lacunar. Por otro lado, tenemos me voy a saltar un poco, a la hipomnesia. La hipomnesia es una capacidad disminuida de recuperar recuerdos. En la amnesia no se puede recuperar nada. En cambio, en la hipomnesia, después de mucho esfuerzo y tiempo, la persona sí puede recuperar algo del recuerdo o lo recupera, pero no completamente. Es un recuerdo más bien vago o fragmentado. La hipomnesia puede darse en las demencias, puede darse en cuadros depresivos, puede darse en personas que están bajo efecto de sustancias psicoactivas, especialmente depresoras, alcohol, benzodiazepinas, opioides, barbitúricos. En algunos trastornos disociativos también puede ocurrir eso. En el síndrome confusional también puede aparecer hipomnesia. Lo opuesto a la hipomnesia es la hipermnesia. Acá la capacidad para evocar los recuerdos es muy grande. La persona puede recordar cosas con gran nitidez, incluso que ocurrieron hace muchísimo tiempo atrás. Siempre recuerdo el caso de un hombre que fue internado en el hospital psiquiátrico cuando yo era residente. Eso ocurrió en la guardia, ¿no? O sea, fue en la noche o en la madrugada. Entonces al día siguiente me tocó ir al pabellón de agudo varones, donde estaba él, y bueno, hacer la primera entrevista ya internado el paciente. Y nada más entrar, bueno, era un hombre joven, muy mal vestido, con la barba muy crecida, ¿no? Se notaba que no había perdido mucho aliño, ¿no? de su apariencia. Y me dice, Víctor Hugo, ¿cómo estás? Qué sorpresa encontrarte en este lugar. Y yo ni idea quién sería esta persona. Viéndola mejor, pues sí, era un hombre que más o menos era de mi edad, seguramente. Claro que la barba y la ropa le daban una apariencia un poco mayor, pero viéndolo de cerca, pues sí, era digamos, contemporáneo mío. Y yo le digo, bueno, disculpe, pero no recuerdo de dónde nos conocemos. Y él me dice, pero no te acuerdas, los dos estábamos postulando para entrar a la Facultad de Medicina en el propedéutico, pasábamos clases en el Lorenzo Filo y nuestro docente era fulanito de tal, y tú te sentabas en este asiento y te acuerdas que nos pasó esto y lo otro, y yo era amigo de tal persona y tú eras amigo más bien de estos otros. O sea, me dio una información que no daba lugar a dudas de que realmente me conocía y que fue compañero mío en propedéutico de medicina. Pero era información pues que yo no recordaba, o sea, gracias a él sí me acordé de algunas cosas y realmente pues eran cosas ciertas. Pero este hombre entró con el diagnóstico de fase maníaca de trastorno bipolar. Ya era un paciente que ya tenía el diagnóstico, pero se había descompensado. Entonces la hipermnesia puede ocurrir en estos estados de hipomanía y más todavía en los estados de manía. También personas que consumen sustancias psicoactivas estimulantes pueden tener hipermnesia, por ejemplo, cocaína
o metanfetamina o anfetaminas. No puede haber este fenómeno. Y también puede darse el fenómeno de la hipermnesia bajo estado de hipnosis. No es un, ¿qué les digo? No es un procedimiento aprobado, formal, pero por ejemplo, antes se hipnotizaban, por ejemplo, a testigos de algún crimen para que aporten datos en relación a, pues, a lo que había ocurrido. No sé, recordar número de una placa de automóvil, el rostro de alguna persona, ¿no? Pero ya luego se vio que bajo estado de hipnosis a veces los recuerdos no son reales. Entonces, por eso es que al final se desestimó a la hipnosis como un elemento probatorio o legal para poder eh, aportar en la resolución de algún crimen. Pero, bueno, existe ese riesgo, ¿no? Pero también puede darse el caso de alguien que realmente recuerde cosas que sí pasaron, ¿no? Esto gracias, pero a la hipnosis. Luego tenemos a las paramnesias. La paramnesia es un análogo, si ustedes quieren, a la alucinación, nada más que aplicado al recuerdo. Una alucinación era una percepción sin objeto real, ¿no es cierto? En cambio, la paramnesia es un recuerdo, pero sin un evento real. Es un recuerdo falseado, si ustedes quieren. Y ejemplos de paramnesia, uno muy común es, por ejemplo, el déjà vu, que eso es un fenómeno que no es muy infrecuente. Muchos de ustedes en algún momento de sus vidas pueden haber tenido un déjà vu. El déjà vu es cuando la persona, eh, por ejemplo, está en un lugar por primera vez, en una calle por la que nunca había estado, en un país en el que nunca había estado, pero de repente tiene la sensación de que ya estuvo ahí, o la persona está haciendo algo y de repente la persona cree saber exactamente lo que va a suceder. Es como si las personas, los objetos, todos siguieran un libreto que la persona ya conoce. ¿Sí? Ese es el déjà vu. Y existe otro fenómeno que es lo opuesto, que es el jamais vu. Este es un poco más patológico, porque quienes tienen déjà vus en realidad no necesariamente tienen un trastorno mental. En cambio, el jamais vu sí es más patológico. Pueden ser, por ejemplo, síntomas de una esquizofrenia que se está empezando a manifestar. En algunos casos, el jamais vu también puede ser parte de trastornos disociativos. Por ejemplo, jamais vu puede tener una persona que también tiene estos fenómenos de desrealización y despersonalización. Alguien desrealizado podría, por ejemplo, sentir que su casa no es su casa, que nunca antes había estado ahí. Repito, este tipo de fenómenos ocurren generalmente en respuesta a shocks emocionales muy intensos. Luego tenemos perdón, y los déjà vus sí pueden ser patológicos cuando son demasiado frecuentes. Tener unos 2 déjà vus o 3 al año, pues no hay problema. Pero tener déjà vus todos los días o varias veces a la semana, eso sí podría ser sugerente, por ejemplo, de una epilepsia del lóbulo temporal. Peor todavía si estas se asocian a alucinaciones olfativas o a cambios bruscos de humor, a la habilidad emocional o a amnesias lacunares, ¿no? Todos esos síntomas que les acabo de mencionar son muy característicos de las epilepsias del lóbulo temporal. Luego tenemos a la confabulación. En la confabulación, la persona tiene graves problemas en la memoria, especialmente en la memoria episódica. Y cuando alguien le pregunta a la persona con respecto justamente
a un momento de su vida del cual ya no recuerda o recuerda muy poco, la persona se inventa un recuerdo. Por ejemplo, yo le puedo decir a un señor de 68 años, ex alcohólico, pero que quedó con secuelas de su alcoholismo, de decirle, oiga, don Chepe, ¿qué hizo usted después de hacer el servicio militar? Y don Chepe nos puede decir, ay, doctor, es que, bueno, tenía ganas de recorrer el mundo, así que pues me fui de mochilero por gran parte de los países de Latinoamérica, ¿sí? Cuando eso en realidad nunca pasó. Y no es que don Chepe quisiera mentirnos, es simplemente que fue el rellenar ese hueco de manera automática. Pero ¿cómo me doy cuenta que don Chepe está confabulando? Si, no sé, media hora o 2 horas después o al día siguiente yo le pregunto, oiga, don Chepe, ¿qué hizo usted después de después de hacer el servicio militar? Don Chepe me puede decir, pues me fui a trabajar en la carpintería de mi tío José. Estuve ahí como unos 3 meses, pero al final no me gustó y pues me entré a estudiar veterinaria. Y es que es tan mala la memoria de don Chepe que olvidó lo que nos había dicho incluso el día anterior. Y repito, en la confabulación no hay el deseo de mentir. No es que la persona mienta para parecer que su relato es más interesante o que quiera zafarse de alguna sanción o algún castigo. No. ¿De acuerdo? En cambio, en la pseudología fantástica, la persona conscientemente habla de recuerdos, pero recuerdos inventados. Es decir, la persona sabe que está mintiendo, pero utiliza ese relato para llamar la atención, para parecer más interesante. Una persona con pseudología fantástica, por ejemplo, podría ser alguien con rasgos o trastorno de personalidad de tipo histriónico, aunque son personas que les gusta muchísimo llamar la atención, a veces utilizando justamente esta pseudología fantástica. Alguien, por ejemplo, podría haber estado caminando por la calle hablando por el celular y vino un ladrón y ¡flaf! Le quitó el celular y se fue corriendo. Pero esta persona que tiene pseudología fantástica podría llegar a la casa y decir que hubieron 3 ladrones que le amenazaron de muerte con un cuchillo y que le robaron la billetera y que además quisieron extorsionarle, obligándole a poner la clave de su cuenta en el banco y que además le robaron, no sé, $10,000, ¿no? Ese tipo de cosas. Entonces, eso sería un ejemplo de pseudología fantástica más bien. Y nuevamente tenemos, vean ustedes cómo se repite, los falsos reconocimientos que ya los habíamos visto en senso-percepción. En un falso reconocimiento, la memoria de la persona, ya les había explicado, es tan mala que al final no puede reconocer adecuadamente a las personas que tiene delante. Recuérdenme, por favor, hasta qué hora es nuestra clase. No sé si es hasta ahí 20 o hasta ahí 25. 25. Hasta ahí 25. Ay, de acuerdo. Bueno, en estos 5 minutos voy a hablarles de... Bueno, ¿hay alguna duda antes en relación a memorias y trastornos de la memoria? No. Ya. Entonces, brevemente voy a hablarles de la inteligencia. La inteligencia es la capacidad de resolver problemas, ¿no? Es una habilidad, pues, que es muy adaptativa. Gracias a ella podemos sobrevivir en general. Entonces, la inteligencia puede tener varios componentes, ¿no? Se dice que hay inteligencias, por ejemplo, de tipo lógico-matemático, inteligencia lingüística, inteligencia interpersonal, inteligencia musical,
sinestésica, ¿no? Son varios, pero no importa cualquiera de ellas, siempre la inteligencia estará relacionada a resolver problemas. Cuando hablamos de la evaluación de la inteligencia en un paciente cualquiera, básicamente lo que se nos solicita o lo que se nos pide como médicos generales, quiero decir, es saber si el nivel intelectual de la persona estará dentro del promedio. Esto tiene una utilidad muy grande porque si nosotros no nos tomamos la molestia de evaluar esto, por ejemplo, podríamos estar explicando cómo tiene que tomar, cómo tienen que administrarse su insulina a una persona diabética y que pues no nos esté entendiendo absolutamente nada. Y puede que la volvamos a ver en urgencias porque resulta que se puso 80 unidades de insulina cuando solamente se tenía que poner 20 y vino con un coma, coma por hipoglicemia. Entonces, el cómo evaluamos la inteligencia tiene que ver con cómo habla la persona, cuán rico es su lenguaje, cuál es su nivel educativo, porque se entiende que pues sí existe cierta relación o correlación entre el nivel educativo que alcanzó la persona y su nivel intelectual. Es más probable que alguien que tiene, por ejemplo, un grado académico postgradual, pues tenga un nivel de inteligencia por lo menos normal. En cambio, una persona que solamente llegó hasta segundo de primaria, por ejemplo, y no fue porque no había dinero o porque, bueno, hubo algún impedimento no de inteligencia que evitara que la persona se escolarizara. Bueno, saldando eso, pues se entiende que la persona, la inteligencia la tenía más bien disminuida. En este caso, los dos trastornos o las dos condiciones que más se relacionan con un nivel intelectual bajo son la discapacidad intelectual y el deterioro cognitivo o demencia. ¿Cuál es la diferencia? La discapacidad intelectual ocurre en personas cuya inteligencia no se ha terminado de desarrollar del todo. Es decir, cualquier noxa, cualquier daño en ese cerebro ocurrió antes de los 18 años. En cambio, el deterioro cognitivo o demencia ocurrió en personas después de los 18 años, después de que su inteligencia ya estaba plenamente configurada o madura. ¿Hasta acá tienen ustedes alguna duda o pregunta? No hay. Bueno, entonces vamos a quedar acá. Nos resta avanzar trastornos del afecto, o bueno, del estado emocional, de pensamiento y juicio. La siguiente clase, además, ya voy a empezar a hablar de síndromes y de hecho, como tarea, deben ustedes ya leer el tema de síndromes. Ya tienen harto que leer, ya se está acumulando materia, no se dejen pisar con el tiempo. Esto es harto. ¿Sí? Hemos visto varias cosas. Entonces, y antes de leer síndromes, por favor, estén seguros de haber comprendido bien síntomas y signos. No intenten saltarse, porque si no tienen claro esto, se les va a hacer más difícil entender la parte de síndromes. Hasta el fin de semana les voy a subir un mapa mental muy parecido a este, pero con síndromes. Ténganlo a la mano también y bueno, lo pueden utilizar también para leer el capítulo correspondiente. Bueno, si no hay más dudas ni más comentarios, entonces nos vemos la siguiente clase. Que les vaya muy bien. Doctor, perdone, Dígame. quería contarle referente, yo antes estaba en el grupo A pasando a psiquiatría y la doctora me cambió al grupo C. Sobre el tema de la asistencia, ¿habrá algún problema? Porque yo llené mi formulario, pero como digo, en el grupo A. Ah, ya, me va a hacer recuerdo usted, por favor, una o dos clases antes del primer parcial
para que revise, para que saque pues sus asistencias de los formularios del grupo A, ¿ya? Correcto, gracias, doctor. Listo. Muy bien, que les vaya bien entonces. Nos vemos el siguiente jueves. Gracias, doctor. Adiós. Gracias, doctor. Luego, doctor.